Buenos días a todos. Cuando uno está ahí se pregunta cómo será estar aquí. Pues ahora uno ya lo sabe. Dios mío, queremos esta mañana saber lo que tú tienes para nuestras vidas, lo que tú quieres hablarnos, Dios mío, lo que tú quieres transmitirnos, lo que tú quieres enseñarnos, Dios mío. Así que te ruego que tú puedas usarme para hablar, para llevar la palabra a aquellos que tú tienes ya preparado su corazón para esta palabra, Dios mío, Señor, y que tú puedas usarme, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablando de consolación, muchas veces estimamos que la consolación es llegar a que desaparezca la aflicción, ¿no? Miramos la aflicción y decimos, bueno, la estoy sufriendo, la estoy soportando y podría un poco más, pero la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo acabará esto? ¿No? ¿Hasta cuándo durará esto? Porque Dios nos ha dado una capacidad humana de sufrir ciertas cosas, pero como que siempre estamos en el límite. ¿Y cuándo acabará esto? Y bueno, si supiese que tuvimos que durar una semana más, pues cierro los dientes, aprieto y duro una semana más. Pero muchas veces no sabemos lo que va a durar la aflicción. Y a veces tenemos esa consolación de decir, esto va a durar un tiempo y bueno, tengo ahí al Señor, pero yo sé que por mis fuerzas yo puedo soportar, yo puedo tirar adelante y puedo hallar la consolación no en el Señor, sino en saber que esto tiene un día límite. Hay quien lleva 20 años esperando un novio o una novia y dice, bueno, el Señor me dará, y lleva 20 años esperando, no recibe la consolación de su vida y no sabe si al final va a recibirla o no. Y a veces no vemos que entre las situaciones que se enquistan y que no salen adelante, parece que hay muchos culpables y no vemos que Dios está muchas veces detrás de todas esas situaciones. Job capítulo 42. Job capítulo 42, verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, de todas aquellas cosas que Dios había permitido sobre él. No vemos a veces que es Dios quien permite las situaciones. Yo creo que Dios está siempre detrás de todas las situaciones, o las hace o las permite. Si Dios no hubiese escrito que el diablo tuvo que pedirle permiso, diríamos, el diablo atacó a Job, pero tuvo que pedirle permiso a Dios. Así que Dios a veces permite las situaciones que nos hacen sentir aflicción en nuestras vidas. Dios siempre está detrás. Si yo me preguntara qué es lo que me trae más consuelo a mi vida, que sé que sirviendo al Señor, Dios siempre está detrás, siempre está ahí. Por mucho que a veces le vea más o a veces le vea menos, Dios siempre está ahí. No me deja solo, no me abandona, no me tira, a pesar de mis errores y mis fallos, siempre está ahí. Siempre. Siempre está al mando, siempre está al control, siempre tiene el control de todo. Pero a veces solo encontramos el consuelo esperando que algo acabe. Y nos centramos en que esto acabe y acabe y acabe. Y hay situaciones que quizá no acaban, o quizás se enquistan y se quedan ahí. Y hay situaciones que durarán mucho tiempo. Tenemos la idea de que si yo le voy al Señor, el Señor me va a quitar todas las situaciones, pero hay situaciones que se quedan y que Dios las permite que se queden en nuestra vida. No todo se soluciona a la primera, no todo se soluciona a la segunda. Y hay casos en los que pueden estar 20 años, 10 años, 20 años, 30 años esperando que Dios traiga una solución. No sé si tú estás en esta parte. A veces la situación se retrasa, a veces la situación se alarga y a veces oramos al Señor para que cambie algo y no cambia. Empezamos a dudar de nuestra fe, tal vez, el Señor no me escucha, el Señor no me habla, el Señor no me responde y pasan los días y las horas y los meses y los años, y a veces hasta las décadas, y la situación sigue estando ahí. Tratamos de ver a esa persona y irle con un versículo, pero vemos que no llega. Porque ¿cómo decirle a alguien que lleva con una situación 30 años un versículo que a veces se nos ocurre en el último instante?
Hemos leído en 2 Corintios capítulo 1, verso 6, como Dios permite cosas en nuestras vidas para que luego podamos ser de consuelo. Me gustaría leerlo, aunque aparte se leyó ayer. 2 Corintios capítulo 1, verso 6, somos atribulados, es para vuestra consolación. No somos atribulados para nuestra consolación, sino para la consolación de otros. Escuché a una persona decir hace tiempo que había entendido que Dios permitía, no sé, una enfermedad tal vez en su vida, no porque hubiera cometido un pecado, no porque quisiera exactamente hacerla pasar por eso, sino para que a través de eso pudiera empatizar con otros que lo tienen. A veces pensamos que con un versículo que damos ya podemos consolar o que se consuele con el versículo, pero no transmitimos porque no hemos superado esa situación, no la hemos afrontado, no la hemos vivido. Y si no la hemos vivido nos resulta un poco más difícil. Y por eso dice el verso, si somos atribulados es para vuestra consolación. Uno es atribulado para la consolación de otro. No sé si a esto nos gusta decir amén. O decimos, me gustaba más la predicación de que soy consolado yo. Porque a veces decimos, ¿quieres ser un consolador? Sí, muy bien, pues Dios te meterá en una tribulación para que aprendas, para que recibas consolación y luego puedas hablarle de cómo es la tribulación y cómo es la consolación. Si somos atribulados, dice el verso 6, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y vuestra salvación, la cual, dice el verso 6, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que no se trata de decirle un versículo de vez en cuando, que seguro que está bien, no digo que no, pero el sufrir esta aflicción es para poder llegar mucho más. No me digas solo el qué, dime el cómo lo hiciste. A veces le decimos lo que dice la Biblia que hay que hacer, pero no somos capaces de decirle cómo yo pasé por esa situación. Y cuando alguien que ha pasado por esa situación viene y te expresa su situación, que quizá es parecida, pero igual es diferente, encontramos mucho más consolación. No sé si has pasado el COVID, yo creo que fui de los primeros, y yo puedo explicar cómo se pasa el COVID en mi caso. Pero si hablas con otro, él habrá tenido pero parecido, pero no exactamente igual. ¿Cómo explicar a aquel que no lo ha pasado al que lo ha pasado? Pues te va a tirar de teoría, pero no sabe lo que es pasar la noche sin dormir y soñando cosas raras, que fue mi caso. Yo te puedo decir mi caso. Cuando no hemos sufrido, nos cuesta mucho más llegar y empatizar con las personas. Cuando no he vivido esas situaciones, vemos que hay a veces desesperación, a veces desesperanza, a veces hay queja. Son todas las reacciones humanas. Porque a veces pensamos que las aflicciones van a ser todas temporales y cuanto más cortas en el tiempo, mucho mejor. Una pequeña aflicción y luego un tiempo de calma chicha, una pequeña tormenta y luego unos años de calma. Y a veces, el otro día lo compartí con un hermano, después de una tormenta viene otra tormenta. Así que el Señor, en lugar de sacarnos de la tormenta, nos enseña a caminar en las tormentas. Hay guerras y hay películas sobre esto, sobre todo una de las películas de los americanos con los vietnamitas, que no siempre las gana el más fuerte, sino el que resiste y es capaz de mantenerse firme en la aflicción. El que la aflicción no le tumba, sino que se mantiene fuerte y un día tras otro resistiendo. Si ves a los vietnamitas, son chiquitines. Dios me ha permitido ir por allí y, bueno, la mayoría de las personas son chiquitinas a mi lado, pero ellos son especialmente chiquitines. Y ves a los americanos con todo su potencial y dirías, los van a destrozar en unos días. Y sin embargo, salieron escaldados de allí porque resistieron y resistieron. Hay guerras que no son de 2 días. Si miras la historia, hay la guerra de los 30 años y la guerra de los 100 años. Y hay guerras que son de resistencia, que es día tras día, tras día, tras día. Así que algunas veces, con poco en el tiempo del Evangelio, vamos a decirle a alguien que lleva 30 años con una situación, no te preocupes, Dios está ahí. Bueno, cuéntamelo dentro de 30 años. Cuando hayas pasado 30 años, vienes y me lo cuentas. Y seguro que Dios está ahí, pero tenemos que a veces sufrir aflicciones para saber y llegar a empatizar. ¿Estamos preparados para este tipo de aflicciones que se van a dilatar en el tiempo? Gracias por su amén. ¿Estamos dispuestos? A veces hay enfermedades, a veces hay un familiar que no se convierte, a veces hay una pareja que no llega, a veces hay
No lo sé. Hay tantas cosas que se pueden dar y que se alargan en el tiempo, se alargan. A veces una debilidad propia, carnal, que no consigo superarla y se alarga 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 en el tiempo. ¿Estamos preparados para sufrir, para poder consolar? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5, le dice, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Vas a tener que aprender a soportar las aflicciones. A veces pensamos, voy delante del Señor, el Señor me la quita y he tenido una gran aflicción de 3 días. ¿3 días? Eso no es nada. Habla con el que lleve 20 años, con el que lleva 30 años, o con el que ha pasado aflicciones largas, para que veas que las guerras no todas son tan cortas, a veces se alargan en el tiempo. Y es una guerra diferente. Es una guerra que va para largo, pero ahí también Dios quiere consolarte. Le dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5, soporta las aflicciones. O sea, aprende a que esa aflicción va a estar contigo, va a ser parte de tu vida, va a ser parte tuya, no vas a liberarte de ella tan fácil. Porque a veces pensamos que Dios tiene que darnos la respuesta que nosotros queramos y tiene que darnos la consolación que nosotros queremos. Pero no, Dios siempre da la respuesta que nosotros queremos. Sí dará la consolación que necesitamos, pero igual no es la que queremos. Y la consolación, o la respuesta de Dios, perdón, será que la situación se queda. Nunca habrán leído 2 de Corintios capítulo 12, donde Pablo habla de su aguijón. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, que conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo y conozco al tal hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he estado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y dice el verso, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Alguna vez lo ha leído? Tal vez alguna vez lo ha leído. Así que dice el verso que Pablo dejó de preguntarse el por qué. Cuando llega una aflicción a nuestra vida, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué yo? Con todos los que hay, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Mira que hay gente y mira que hay personas en el mundo, que hay más de 7.000 millones y me toca a mí. ¿Por qué yo? Y puede pegarse uno años y años preguntando y luchando contra su mente, su corazón, con el Señor, ¿por qué yo? 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 Y no sale de ese círculo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque Dios gobierna mi vida, así que si Dios gobierna mi vida, Él puede hacer en mi vida como quiera. Pero más allá del por qué yo, deberíamos igual preguntarnos el para qué. Porque aquí Pablo encuentra la consolación o la respuesta que necesita, porque a veces la consolación es una respuesta, un entender algo, y le dice para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase y para que no me enaltezca sobremanera. Para estas dos cosas, dice el verso, que le fue dado un aguijón en su carne. Cuando entendemos la obra de Dios en nuestras vidas, ahí hay consolación. Y mientras no la entendemos, a veces lo que hay es un poco de desasosiego. Mientras la entendemos y no la entendemos, debe de estar la fe. O mientras no la entiendo y la entiendo, debe practicar la fe, que es que Dios sigue estando al mando de todo. Y debe estar mi confianza de decir, Dios sigue estando al mando de todo. Dios no me ha abandonado, Dios no me ha dejado. Y llega un día en el que dejas de preguntarte el por qué y Dios te dice el para qué. Pablo dice que había estado en el tercer cielo y ahora entendía que ese aguijón en su carne era para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente y para que no me enaltezca sobremanera. Dios había permitido un mensajero de Satanás que la abofetee. ¿Para qué Dios permite la aflicción? Porque podemos estar por años preguntándonos por qué y sin hallar la respuesta y Dios quiere explicarnos el para qué, pero es que estamos en el por qué y no avanzamos hasta el para qué. Y cuando uno entiende para qué Dios permite una aflicción, uno halla consolación. ¿Están ahí? Así que Dios le dijo de una manera, si quieres tomarlo así, que no lo iba a quitar, que lo iba a dejar.
Mateo capítulo 11, verso 29 dice que tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es el descanso para mi alma? Sino la consolación, sino que deje de mi alma de estar agitada, de tener temor, de estar en desasosiego. Dice el verso, para hallar descanso para mi alma. El descanso no es que Dios me saque de la consolación, o sea, de la aflicción, sino que es entender por qué Dios me ha metido y para qué Dios me ha metido. Ahora tengo un motivo, ahora tengo una razón, ahora sé por qué. Mientras no lo sabía, tengo que tirar de la fe. Dios está ahí. Ahora que lo sé, ahora sé por qué Dios me está permitiendo la aflicción. Y ahora recibo consolación. Y dice el verso que llevar su yugo, o sea que Dios está al lado, Jesús está al lado conmigo. Y en el yugo, ¿sabes cómo es? Como una M, hay dos, y en toda relación de dos, uno manda y el otro sigue. No entran en el matrimonio, quién manda y quién no, pero en toda relación de dos, uno manda y el otro le sigue. Así que si Jesús está al mando, Jesús me lleva donde Él quiere llevarme, y aunque yo quiera resistirme, si le he dado mi vida, Dios estará al mando. Y Él me llevará, aunque sea una aflicción, y dirás, no entiendo que Dios me lleve una aflicción. Sigue estando al mando, sigue estando al otro lado del yugo y sigue estando conmigo. No me ha abandonado, no me ha dejado. Y dice el verso respecto a lo cual he pedido 3 veces, he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y eso qué era, Pablo? ¿Cuántas veces le habremos dicho al Señor, quítame esta aflicción porque ya no la soporto más? 3, 33, 3.333, hasta que entendemos que es Dios el que nos ha permitido esto y es para algo, tiene un sentido. Respecto a lo cual he rogado al Señor, fíjate que ya no es un pedido, sino que es una rogativa, que es un rogar, que es, Dios mío, quítame esto. Y me gusta el comienzo del verso 9 que dice, y me ha dicho, porque a veces preguntamos a todo el mundo que por qué Dios permite esto, para qué Dios permite esto, y no se lo preguntamos a aquel que es el autor, que es el que nos lo ha hecho. Y Dios me ha dicho, Él me ha hablado a mi vida. El Salmo 142 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz iré delante, me quejaré delante de Jehová y Él traerá respuesta a mi vida. Él es mi esperanza, en Él espero, así que puedo ir delante de Dios. Y a veces al último, como se ha compartido en un texto, es el último al que vamos, es como la última opción cuando debería ser la primera. Y me gusta que Pablo vaya a Dios y Dios le responde y le dé razón. Quizá no la razón y el consuelo que él espera, pero le da lo que Dios tenía para él. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que ya entiendo que Dios permite esta aflicción para que yo sea menos en mí y haya más de Dios en mí. Mientras yo ocupe más espacio, Dios no puede ocupar el espacio. Cuanto más allá de mí, soy más de estorbo que de ayuda. Cuando digo que cojo el yugo del Señor, a veces le digo al Señor que me deje dirigir un poco y entonces empiezan a torcerse las cosas. Me ha dicho, bástate, es suficiente mi gracia. No hay más necesidad de más cosas, mi gracia te es suficiente. Cuando estés débil, mi gracia te sostendrá. Bástate mi gracia porque mi poder no se perfecciona hasta que tú no eres débil. Porque cuando nos sentimos fuertes, no damos mucho espacio a Dios. Cuando nos sentimos débiles, que no tenemos, que no nos llega, que no sabemos, entonces vamos delante de Dios. Y ahí Dios puede hacer mucho más. Porque a veces no somos de ayuda, sino de estorbo. Me recuerda a aquellas personas que tienen un problema, le vas con una solución y te traen problemas para las soluciones. Le traes una solución para un problema y te trae problemas para las soluciones. A veces la propia persona es el problema para la aflicción, para salir de ella. Y me gusta el parte del verso 9 que dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía una situación que se alargaba y se iba a alargar y tiene pinta de quedarse en el tiempo. Y Dios le dijo que no se la iba a quitar, sino que aprendiese a soportarla, a vivir con ella. Que en lugar de quitarlo, le iba a dar la gracia para soportarlo. Y esas personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y que han soportado grandes aflicciones, son un testimonio y un ejemplo para otros que están empezando. Hace falta pasar el tiempo y soportar la aflicción, pero aquellos que llevan mucho tiempo en el Evangelio y soportan las aflicciones. A veces ves a una persona que a la primera de cambio le pide una pequeña aflicción y se van, y otros que llevan 30 años soportando una aflicción y siguen firmes en el Evangelio.
Y dice el verso: de buena gana me gloriaré, por tanto, ahora he entendido, he comprendido, y entonces ya no me quejo de mis debilidades, sino que me glorío en mis debilidades, porque repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora cambia mi perspectiva y cambia mi forma de afrontarlo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Cuántos que están en la aflicción tienen gozo? Casi que es lo primero que desaparece. Entra la aflicción por la puerta y el gozo sale por la ventana. ¿Cuántos? Hay una manera diferente de verlo. Dios está permitiendo algo en tu vida. Dios permite la aflicción para algo. Busca a Dios, que Dios te hable, que Dios te enseñe. Y Dios te dará la gracia para soportarlo, para ser de testimonio, para ser de ejemplo y para que puedas decir con gozo en tu vida y en tu corazón y otros puedan verlo: estoy en debilidad, estoy en aflicción, esto se alarga en el tiempo, pero Dios está conmigo. Amén. Que Dios te bendiga.